Londres, 1971. Un hombre está sentado en un bar. Ha bebido demasiado. Y está a punto de decir algo que va a guardar en silencio durante los siguientes 36 años. El hombre se llama James Wright. Todo el mundo lo conoce como Tappy. Era el roadie de Jimi Hendrix, el hombre que montaba su equipo antes de cada concierto, que cargaba las guitarras, que estaba entre bastidores cada noche, mientras Hendrix hacía cosas con una Stratocaster que nadie había hecho antes ni ha vuelto a hacer después. Y esa noche, de 1971, borracho, con la culpa de algo que presenció y no pudo detener royéndole por dentro, Tappy Wright le dice a la persona que tiene enfrente algo que va a cambiar para siempre la historia oficial de la muerte de Jimi Hendrix. Le dice lo que le confesó su manager. El manager se llamaba Mike Jeffery. Y lo que le confesó a Tappy Wright, según el testimonio que Wright publicó 36 años después, fue esto. Yo maté a Jimi. Entré en su habitación, le metí pastillas en la boca y lo hice tragar varias botellas de vino. Jimi valía más para mí muerto que vivo. Tú que escuchaste a Jimi Hendrix y pensaste que estabas escuchando algo que no podía ser humano. Tú que viste las imágenes de Woodstock y no pudiste creer que una guitarra pudiera hacer eso. Tú que creías que Hendrix murió como mueren las leyendas del rock. Demasiado rápido, demasiado pronto, víctima de sus propios excesos. Necesitas saber la verdad, porque la verdad no es esa. La verdad es más oscura, más concreta, más documentada de lo que nadie quiere reconocer. La verdad tiene nombre y apellidos. Tiene una póliza de seguro de vida de $2 millones. Tiene una deuda de $30.000 con la mafia que vencía en días. Y tiene una confesión grabada que un hombre guardó durante 36 años por miedo a que le ocurriera lo mismo que a Jimi. Hoy vas a conocer esa verdad completa. Hoy vas a descubrir quién era realmente Mike Jeffery. ¿Qué motivos tenía para hacer lo que hizo? ¿Por qué la investigación oficial se cerró en menos de 48 horas? ¿Y por qué el hermano de Jimi Hendrix dijo públicamente, con nombre y apellidos, que no tenía ninguna duda de que su hermano fue asesinado? Quédate, porque lo que viene ahora no está en ningún documental oficial. Y hay una razón muy concreta para eso. Para entender por qué alguien querría matar a Jimi Hendrix, primero tienes que entender lo que Jimi Hendrix valía. No en términos sentimentales, en términos concretos, económicos, artísticos, históricos. Porque Jimi Hendrix no era simplemente un guitarrista extraordinario. Era una industria entera concentrada en un solo ser humano. Y para entender eso, tienes que entender de dónde vino. Seattle, Washington. 27 de noviembre de 1942. Johnny Allen Hendrix nace en uno de los momentos más caóticos de la historia reciente de Estados Unidos. Su padre, Al Hendrix, está en el ejército. Le han enviado a un campo de entrenamiento en el sur del país. No estará presente en el nacimiento de su hijo. Su madre, Lucille, tiene 17 años. 17 años, sola, en Seattle, con un recién nacido y sin dinero. Lo que sigue en la infancia de Jimi Hendrix es una historia de inestabilidad que hace que la infancia de Elvis en Tupelo parezca idílica en comparación. Lucille bebe. Desaparece durante días. Deja a Jimi con vecinos, con familiares, con cualquiera que pueda hacerse cargo. Cuando Al vuelve del ejército, la situación no mejora. Hay peleas, hay separaciones, hay reuniones que terminan en más peleas. Jimi crece sin saber de un día para otro dónde va a dormir, ni quién va a estar ahí cuando se despierte. Lucille Hendrix muere de cirrosis hepática en 1958. Jimi tiene 15 años. ¿Te suena familiar? Otro niño que pierde a su madre demasiado pronto.
Otro niño que construye su mundo sobre una herida que nunca se cierra del todo. Pero hay una diferencia fundamental entre Elvis y Jimmy. Elvis tuvo a Graceland. Tuvo el dinero. Tuvo el aparato de personas que, aunque de maneras disfuncionales, lo rodearon durante toda su vida. Jimi Hendrix no tuvo nada de eso. Jimi Hendrix tuvo una guitarra. La primera guitarra de Jimi Hendrix costó $5. Era una acústica de una sola cuerda que encontró entre las cosas de un vecino. No había dinero para más cuerdas. No había dinero para clases. No había nadie que le enseñara. Jimmy aprendió solo, mirando, escuchando, experimentando. Y aquí hay algo que resulta casi imposible de creer cuando lo lees por primera vez. Jimi Hendrix era zurdo, pero la guitarra que tenía era para diestros. En lugar de conseguir una guitarra para zurdos, o en lugar de aprender a tocar de la manera convencional para zurdos, Jimmy hizo algo que no tiene explicación racional satisfactoria. Tocó la guitarra para diestros al revés. Las cuerdas invertidas. La posición invertida. Y desarrolló una técnica que no existía antes de él y que no ha existido de la misma manera después de él. Porque tocar una guitarra de diestros, siendo zurdo con las cuerdas al revés, no produce el mismo sonido que tocar una guitarra convencional. Produce otro sonido. Un sonido que tiene texturas y posibilidades que la guitarra estándar no tiene. Un sonido que Jimi Hendrix pasó el resto de su vida explorando. Los años siguientes, a la muerte de su madre, son años de supervivencia pura. Jimmy toca en bandas locales de Seattle. Gana lo suficiente para comer. A veces no gana lo suficiente para comer. En 1961 se alista en el ejército para evitar una condena por robo de coches. Acaba en los 101 East Airborne Division, los Screaming Eagles, una de las unidades de élite del ejército americano. Y aquí hay algo que casi nadie menciona cuando habla de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix fue dado de baja del ejército con un certificado médico. El certificado decía que era homosexual. Era mentira. Era la excusa que había inventado para que lo licenciaran. Porque Jimi Hendrix tenía una guitarra en su taquilla del cuartel. Y pasaba cada hora libre tocándola. Y había decidido que no iba a pasar su vida siendo soldado. Que había algo más importante que hacer. Entre 1962 y 1966, Jimi Hendrix vive una de las etapas más oscuras e importantes de la historia del rock americano. Son los años en que recorre el circuito del Chitlin Circuit, el circuito de clubes y salas de baile del sur y el este de Estados Unidos, donde tocaban los músicos negros, donde el rhythm and blues, el soul y los primeros sonidos del rock se mezclaban en ambientes donde el dinero era poco, las condiciones eran malas y el talento era enorme. Jimmy toca de telonero, de músico de sesión, de acompañante de artistas más famosos. Toca con The Isley Brothers, con Little Richard, con Curtis Mayfield, con Sam Cooke. Y en cada una de esas experiencias aprende algo, absorbe algo, añade algo a ese sonido que está construyendo en su cabeza y que todavía no tiene nombre. Little Richard lo despidió 2 veces. La primera por llegar tarde a los conciertos, la segunda por robarle el protagonismo en el escenario. Porque Jimi Hendrix, incluso tocando de acompañante, incluso en un papel secundario, no podía evitar que el público mirara hacia él. Era física. Era la misma gravedad que tenía Elvis, pero en una frecuencia completamente diferente. Nueva York, 1966. Jimmy tiene 23 años y está tocando en un club de Greenwich Village llamado Café Wha. Es un martes por la noche. Entre el público hay una mujer llamada Linda Keith. Linda Keith es la novia de Keith Richards de los Rolling Stones. Y lo que ve esa noche la deja sin palabras. No por la técnica,
no solo por la técnica, por algo más difícil de definir. Jimi Hendrix esa noche está tocando con los dientes. Literalmente. Está tocando la guitarra con los dientes, detrás de la cabeza, con los ojos cerrados, arrancando sonidos que el instrumento no debería poder producir. Y la sala está en silencio. No el silencio de la indiferencia. El silencio de las personas que están viendo algo que saben que no van a volver a ver. Linda Keith hace una llamada. Llama a un manager llamado Chas Chandler, ex bajista de The Animals, que está buscando nuevos talentos en Nueva York. Le dice que venga al Café Wha. Le dice que tiene que ver esto. Chas Chandler llega al club, ve a Jimi Hendrix, y al día siguiente está en un avión rumbo a Londres con Jimi Hendrix sentado a su lado. Chandler tiene un plan. El plan es simple y genial. Jimi Hendrix, en Estados Unidos, es un músico negro más en un circuito que no tiene acceso al mainstream blanco. Jimi Hendrix, en Londres, en 1966, es algo completamente diferente. En Londres, en 1966, los músicos blancos más importantes del mundo, Clapton, Beck, Page, los Beatles, los Stones, están obsesionados con el blues negro americano. Lo estudian, lo imitan, lo consideran la fuente de todo lo que están haciendo. Y Chas Chandler va a presentarles al artículo original. No una versión, no una influencia, el propio Jimi Hendrix. Lo que ocurrió en Londres en los meses siguientes es una de las historias más extraordinarias de la historia del rock. Chandler lo primero que hace es cambiar el nombre. Johnny Allen Hendrix pasa a ser Jimi Hendrix. Le busca una banda. Noel Redding al bajo, Mitch Mitchell a la batería. Los tres juntos son The Jimi Hendrix Experience y los lleva a tocar en los clubs de Londres. La reacción de los músicos británicos es inmediata y unánime. Eric Clapton escucha a Jimi Hendrix tocar en directo por primera vez y sale del concierto sin decir nada. Sus amigos le preguntan qué le ha parecido. Clapton tarda varios segundos en responder. Luego dice: «Creo que voy a dejar de tocar la guitarra». No era una broma. Era la reacción honesta de alguien que acababa de entender que lo que había pasado su vida perfeccionando había sido redefinido completamente por un hombre de Seattle que aprendió a tocar con una guitarra de $5. En 1967 sale Are You Experienced? El primer álbum de The Jimi Hendrix Experience. Purple Haze. Hey Joe, The Wind Cries Mary, Foxy Lady. No es solo un álbum de rock. Es la demostración de que la guitarra eléctrica tenía posibilidades que nadie había explorado todavía. Sonidos que parecían imposibles. Técnicas que no tenían nombre. Una manera de entender el instrumento que lo redefinía desde sus fundamentos. En 1968 sale Electric Ladyland. Doble álbum. 16 canciones. 45 minutos de música que 50 años después sigue sonando como algo que podría haberse grabado ayer. Voodoo Child. All Along the Watchtower. Crosstown Traffic. La versión de All Along the Watchtower que hace Hendrix de una canción de Bob Dylan es tan definitiva que el propio Dylan ha dicho que ya no puede escuchar su versión original, que Hendrix la convirtió en algo que él no había sabido ver que estaba dentro de la canción. Piensa en eso. El autor de una canción diciendo que la versión de otra persona es más definitiva que la suya. Y entonces llega Woodstock. 18 de agosto de 1969. Jimi Hendrix es el último artista en actuar en Woodstock. Son las 9 de la mañana del lunes. La mayoría del público se ha marchado ya. Quedan quizás 40.000 personas de las 400.000 que estuvieron en algún momento del fin de semana. Y Hendrix hace algo que nadie esperaba.
toca el himno nacional americano, The Star Spangled Banner, solo con su guitarra. Lo que produce con esa guitarra en los siguientes 3 minutos y 45 segundos es una de las piezas más analizadas de toda la historia de la música del siglo XX. Porque Hendrix no toca el himno, lo deconstruye, lo convierte en algo que contiene todos los sonidos de la América de 1969. Los bombardeos en Vietnam, las sirenas de las manifestaciones, los disparos de los disturbios raciales, el dolor y la rabia y la esperanza y la desesperación de una generación que no sabía si el mundo que conocía iba a sobrevivir. Todo eso en 3 minutos y 45 segundos. Con una guitarra. Para los hombres que hoy tienen entre 60 y 80 años, Jimi Hendrix no es solo un guitarrista. Es el momento en que entendieron que la música podía ser una declaración política, que un instrumento podía ser una voz, que el arte podía decir lo que las palabras no alcanzaban a decir. Jimi Hendrix les mostró que el rock podía ser algo más que entretenimiento. Podía ser verdad. Y ahora viene la pregunta que lo cambia todo. Un hombre con ese talento, con ese impacto, con ese valor económico y artístico y cultural. ¿Cómo es posible que en septiembre de 1970, con 27 años, estuviera en una situación en que alguien pudiera hacerle daño sin que nadie lo viera? ¿Cómo es posible que el artista más importante del mundo en ese momento estuviera completamente solo en una habitación de hotel en Londres? ¿Y quién era el hombre que controlaba cada aspecto de su vida desde hacía 4 años? La respuesta a esas preguntas es la respuesta a todo. Y la respuesta tiene un nombre: Mike Jeffery. ¿Quién era realmente Mike Jeffery? ¿Qué hacía con el dinero de Hendrix? ¿Y qué pasó exactamente en el Hotel Samarkand de Londres la noche del 17 al 18 de septiembre de 1970? Eso es lo que viene ahora. Hay un tipo de persona que aparece en la vida de los grandes artistas con una regularidad que debería alarmar a todo el mundo. Un tipo de persona que no toca ningún instrumento, que no compone ninguna canción, que no tiene ningún talento artístico propio, pero que tiene algo que los artistas, especialmente los artistas jóvenes que vienen de la nada, no tienen. Sabe cómo funciona el dinero, sabe cómo funcionan los contratos, sabe cómo funciona el poder, y sabe exactamente cómo presentarse ante un chico de 23 años que acaba de llegar a Londres desde Seattle sin un centavo en el bolsillo, para que ese chico piense que está ante la persona que necesita. El coronel Tom Parker hizo eso con Elvis. Mike Jeffery hizo exactamente lo mismo con Jimi Hendrix. Con una diferencia. El coronel Tom Parker era un estafador. Mike Jeffery era algo considerablemente más peligroso que un estafador. ¿Quién era Mike Jeffery? La respuesta oficial, la que aparece en las biografías convencionales de Hendrix, es que era un mánager británico que había trabajado con The Animals antes de conocer a Jimmy. Eso es técnicamente verdad. Pero es como describir a un tiburón diciendo que es un animal que vive en el agua. Verdad. Pero insuficiente. Lo que casi ninguna biografía convencional de Hendrix cuenta con la claridad que merece es esto. Mike Jeffery tenía vínculos documentados con el crimen organizado. Había gestionado clubes nocturnos en Newcastle en los años 50 que funcionaban como fachadas para actividades ilegales. Tenía cuentas bancarias en paraísos fiscales, en las Bahamas, en España, en Suiza, que los investigadores que revisaron su historial financiero después de su muerte nunca pudieron rastrear completamente. Y según testimonios de personas que lo conocieron durante esos años, tenía conexiones con personas a quienes no convenía deberles dinero. Conexiones del tipo que no mandan cartas de reclamación.
del tipo que manda personas. Jeffrey conoce a Jimi Hendrix a través de Chas Chandler en 1966. Chandler es el que descubrió a Jimi, el que lo llevó a Londres, el que tenía la visión artística de lo que Jimi podía llegar a ser. Pero Chandler no tenía experiencia en gestión a gran escala. No tenía los contactos, no tenía la estructura. Jeffrey sí. Y Jeffrey se presentó ante Chandler y ante Jimi con una propuesta que en ese momento parecía razonable. Gestión conjunta. Chandler se ocupa de lo artístico. Jeffrey se ocupa de los negocios. Lo que Jimi firmó en ese momento es un documento que los abogados que lo estudiaron años después describen con términos que van desde preocupante hasta directamente abusivo. Jeffrey se aseguró el control total de las finanzas. El dinero entraba en cuentas que gestionaba Jeffrey. El dinero que llegaba a Jimi era lo que Jeffrey decidía que llegara a Jimi. Y el resto desaparecía en esa red de cuentas offshore que nunca nadie pudo rastrear completamente. ¿Cuánto dinero le robó Mike Jeffrey a Jimi Hendrix? La respuesta exacta no se conoce. Y no se conoce precisamente porque Jeffrey construyó un sistema financiero diseñado específicamente para que no se pudiera conocer. Pero hay estimaciones. Los investigadores que revisaron las finanzas de Hendrix después de su muerte calcularon que entre 1967 y 1970, Jimi Hendrix generó entre 2 y 3 millones de dólares. En 1970. En valores actuales estaríamos hablando de entre 15 y 20 millones de dólares. Cuando Jimi Hendrix murió en septiembre de 1970, en su cuenta bancaria había aproximadamente $21.000. $21.000, de 2 o 3 millones generados en 3 años. ¿Dónde estaba el resto? En las cuentas de Mike Jeffrey. Pero el robo sistemático de sus ingresos no era lo único que Jeffrey hacía con Jimi. Había algo más. Algo que los biógrafos más serios de Hendrix han documentado con testimonios de personas que estuvieron presentes. Jeffrey controlaba la vida de Jimi más allá de las finanzas. Controlaba quién podía acceder a él. Controlaba qué proyectos hacía y cuáles no. Controlaba los tiempos de las giras, el ritmo de trabajo, la cantidad de conciertos. Y hay testimonios, múltiples y consistentes, de que cuando Jimi intentaba cuestionar algo, cuando intentaba preguntar por el dinero, cuando intentaba tomar decisiones propias sobre su carrera, Jeffrey recurría a algo que iba más allá de la persuasión. Recurría al miedo. No necesariamente de manera directa. No necesariamente con amenazas explícitas. Pero Jimi Hendrix sabía quiénes eran los contactos de Jeffrey. Sabía qué tipo de mundo había detrás del hombre que manejaba su dinero. Y eso era suficiente para que las preguntas se quedaran sin hacer. Chas Chandler lo vio antes que nadie. Chandler, que había sido el descubridor de Jimi, que tenía una relación genuina y respetuosa con él, empezó a notar cosas que no le gustaban. Decisiones que Jeffrey tomaba sin consultarle. Dinero que no aparecía donde debería aparecer. Un ambiente alrededor de Jimi que se iba volviendo más oscuro, más controlado, más difícil de navegar. En 1968, Chandler se va. Se marcha de la sociedad con Jeffrey. Años después diría que se fue porque no podía seguir viendo lo que estaba pasando. Que intentó hablar con Jimi. Que Jimi escuchaba, pero no actuaba. Que había algo en la relación entre Jimi y Jeffrey que Chandler no entendía del todo, pero que le daba muy mala espina. Cuando Chandler se fue, Jimi se quedó solo con Jeffrey. Y la situación empeoró. 1969. Jimi Hendrix está en la cima absoluta de su carrera. Woodstock acaba de convertirlo en algo más que una estrella de rock. Lo ha convertido en un símbolo. En una voz de una generación. En una figura que trasciende la música
y entra en el territorio de lo histórico. Y en ese momento, en ese punto exacto de máximo poder y máxima visibilidad, Jimi Hendrix empieza a hacer algo que Mike Jeffery no había calculado. Empieza a informarse. Empieza a hablar con abogados. Empieza a hacer preguntas sobre sus contratos, sobre sus derechos, sobre el dinero que debería tener y no tiene. Hay una conversación documentada en el libro de Tappy Wright, Rock Roddy, publicado en 2009. Una conversación que Wright presenció entre Jimi y Jeffery en 1969. Jimi le dice a Jeffery que ha hablado con abogados, que sabe que los contratos que firmó no son justos, que quiere renegociar, que quiere control sobre su propio dinero. Jeffery escucha. No se pone nervioso. No eleva la voz. Sonríe. Y le dice a Jimi que eso no va a ser posible. Que los contratos son los contratos. Que él, Jeffery, ha construido la carrera de Jimi desde cero. Que sin él, Jimi seguiría tocando en clubes de Greenwich Village. Y que sería una lástima que todo lo que han construido juntos se complicara por malentendidos financieros. Jimi no respondió. Tappy Wright, que estaba en la habitación, dijo que en ese momento sintió algo en el ambiente que no supo describir exactamente. Algo que se parecía al miedo. Pero Jimi no se rindió. En 1969 toma una decisión que es al mismo tiempo artística y estratégica. Disuelve The Jimi Hendrix Experience. Forma una nueva banda. La llama Band of Gypsies. Con músicos negros. Con un sonido más ligado al funk y al soul. Con una propuesta artística que se aleja del rock psicodélico que lo había hecho famoso. Es un movimiento que Jeffery no apoya. Jeffery quería seguir exprimiendo la fórmula que funcionaba. Más conciertos de The Experience. Más álbumes del mismo estilo. Más dinero fluyendo a través de los mismos canales. Jimi quería otra cosa. Y por primera vez en años, Jimi estaba tomando decisiones sin pedir permiso. También en 1969, Jimi hace algo que Jeffery ve como una amenaza directa a su control. Construye su propio estudio de grabación. Electric Lady Studios, un estudio en Greenwich Village, en Nueva York, diseñado por el propio Jimi con una atención al detalle que refleja cuánto pensaba en términos de largo plazo. Un estudio propio significa independencia. Significa que Jimi no necesita alquilar tiempo en estudios que Jeffery controla. Significa que puede grabar cuando quiera, lo que quiera, con quien quiera, sin intermediarios, sin Jeffery supervisando cada sesión. Electric Lady Studios costó $1 millón. La mayor parte del dinero vino de adelantos que Warner Bros. Pagó directamente a Hendrix, saltándose los canales habituales. Jeffery se enteró y no le gustó. No le gustó nada. El verano de 1970. Jimi Hendrix está grabando material nuevo en Electric Lady Studios. Las personas que estuvieron en esas sesiones describen a un Jimi en un estado creativo extraordinario. Lleno de ideas. Explorando direcciones nuevas. Grabando horas de material que los que lo escucharon describen como algunos de los mejores momentos de su carrera. Pero también describen a un Jimi que está agotado. Que lleva años de giras interminables que Jeffery organiza sin considerar el impacto en su estado físico y mental. Que duerme poco. Que bebe más de lo que debería. Que toma pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para calmar la ansiedad que le produce un ritmo de trabajo que no ha elegido él. Y que en privado, con las personas en quienes confía, habla cada vez más abiertamente de algo. De querer liberarse de Jeffery. De querer recuperar el control de su carrera y su dinero. De querer, por primera vez en 4 años, ser el dueño de su propia vida. Hay un testimonio de Devon Wilson, una de las personas más cercanas a Jimi en sus últimos meses, recogido en varias biografías.
Devon Wilson dijo que en el verano de 1970 Jimmy le habló de sus planes, que iba a contratar nuevos abogados, que iba a rescindir el contrato con Jeffrey, que iba a recuperar los derechos de su música, que había encontrado la manera legal de hacerlo, y que le había dicho a Jeffrey que eso era lo que iba a pasar. Devon Wilson murió en 1971. Cayó por una ventana del Chelsea Hotel de Nueva York. La muerte fue clasificada como accidente. En agosto de 1970, Jimi Hendrix vuela a Europa. Toca en el Festival de Isle of Wight. Y vuela a Londres. Es la última vez que toca en directo. Y en Londres, en el Hotel Samarkand de Notting Hill, va a ocurrir algo que la investigación oficial cerró en menos de 48 horas. Algo que el hermano de Jimmy lleva décadas diciendo que no fue lo que dijeron que fue. Algo que un hombre guardó en silencio durante 36 años por miedo. ¿Qué pasó exactamente en esa habitación de hotel? ¿Qué encontraron los paramédicos cuando llegaron? ¿Y qué dijo Mike Jeffery cuando se enteró de que Jimmy había muerto? Eso es lo que viene ahora. Londres, 17 de septiembre de 1970. Es miércoles por la noche. Jimi Hendrix está en el apartamento de Monica Dannemann en el Hotel Samarkand de Notting Hill. Monica Dannemann es una patinadora artística alemana que conoció a Jimmy en Düsseldorf en 1969. Tienen una relación intermitente. Ella dice que son novios. Las personas más cercanas a Jimmy dicen que la relación es más complicada que eso. Esa noche, Jimmy y Mónica están juntos en el apartamento. Hay vino. Hay conversación. Hay algo que Monica Dannemann describe en sus distintas versiones de los hechos, versiones que cambian de manera significativa a lo largo de los años, como una noche tranquila y normal. Jimmy toma unas pastillas para dormir. Vesparax, un somnífero alemán de prescripción que Mónica tenía en el apartamento. La dosis normal de Vesparax es media pastilla. Jimmy toma 9 pastillas enteras. Aquí hay que hacer una pausa. Porque ese dato, 9 pastillas de un somnífero cuando la dosis normal es media, es el dato que la investigación oficial nunca explicó de manera satisfactoria. Nunca explicó cómo alguien toma 18 veces la dosis normal de un medicamento de manera accidental. Nunca explicó de dónde vinieron esas pastillas exactamente. Nunca explicó si Jimmy las tomó voluntariamente, si alguien se las dio, si alguien lo ayudó a tomarlas. La investigación oficial no hizo esas preguntas. Y la razón por la que no las hizo es algo que vamos a desmontar pieza por pieza. Lo que ocurrió después de que Jimmy tomara las pastillas es donde las distintas versiones de los hechos empiezan a divergir de manera inquietante. La versión de Monica Dannemann, la versión que dio a la policía en las horas siguientes a la muerte de Jimmy, fue esta. Se quedaron dormidos juntos. Ella se despertó alrededor de las 11 de la mañana del día 18. Vio que Jimmy estaba vomitando en sueños. Llamó a una ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, Jimmy todavía estaba vivo. Esa fue su primera versión. Años después, Dannemann cambió su historia. Dijo que cuando se despertó Jimmy ya no respondía, que llamó primero a un amigo antes de llamar a la ambulancia, que esperó antes de hacer la llamada. ¿Cuánto esperó? Eso nunca quedó claro. Pero hay algo en el informe de los paramédicos que llegaron a la escena que resulta médicamente significativo. Los paramédicos que respondieron a la llamada de emergencia esa mañana eran Reginald Jones y John Sawa. Años después, en entrevistas recogidas en distintas investigaciones sobre la muerte de Hendrix, ambos describieron lo que encontraron cuando entraron al apartamento. Describieron a Jimi Hendrix con una cantidad de vómito en los pulmones que médicamente no correspondía con alguien que acababa de empezar a vomitar.
Describieron una escena que sugería que el proceso había llevado tiempo. Tiempo considerable. Uno de los paramédicos dijo algo que se ha repetido en múltiples investigaciones posteriores. Dijo que cuando llegaron, Jimi Hendrix llevaba muerto varias horas. Varias horas. No minutos. Horas. Lo que significa que entre el momento en que Jimi perdió el conocimiento y el momento en que se llamó a la ambulancia, pasó un tiempo que Monica Dannemann nunca explicó satisfactoriamente. Un tiempo durante el cual, si alguien hubiera llamado antes, si alguien hubiera actuado antes, Jimi Hendrix podría haber sido salvado. Jimi Hendrix llega al St. Mary Abbots Hospital de Londres. Es declarado muerto a las 12:45 del mediodía del 18 de septiembre de 1970. Tiene 27 años. La causa oficial de la muerte es asfixia por aspiración de vómito. Inhalación de vómito. Se abrió una investigación. Y aquí viene algo que cuando lo conoces por primera vez resulta difícil de creer. La investigación se cerró en menos de 48 horas. 48 horas. Sin autopsia completa publicada. Sin interrogatorio formal a Monica Dannemann. Sin investigación sobre el origen de las pastillas. Sin preguntas sobre el tiempo transcurrido entre la pérdida de conocimiento de Jimi y la llamada a emergencias. 48 horas y caso cerrado. ¿Por qué tanta prisa? Ahora viene el dato que lo cambia todo. El dato que convierte esta historia de una muerte trágica en algo completamente diferente. En los meses anteriores a la muerte de Jimi Hendrix, Mike Jeffery había contratado una póliza de seguro de vida sobre su artista. La póliza era por $2 millones. El beneficiario era Mike Jeffery, no la familia de Jimi. No ningún fondo en nombre de Jimi. Mike Jeffery personalmente. $2 millones pagaderos a Mike Jeffery en caso de muerte de Jimi Hendrix. Tómate un momento con ese dato. Un manager contrata una póliza de seguro de vida de $2 millones sobre su artista con él mismo como beneficiario. En el contexto normal de una relación manager-artista, eso no existe. No es una práctica estándar de la industria. No es algo que se hace cuando confías en que tu artista va a seguir generando ingresos durante décadas. Es algo que se hace cuando calculas que tu artista vale más muerto que vivo. Y esa frase, Jimi valía más para mí muerto que vivo, no es una interpretación. Es una cita directa. Es lo que Mike Jeffery le dijo a Tappy Wright. James Tappy Wright. Lleva décadas siendo el nombre más incómodo de esta historia. Incómodo para los que quieren mantener la versión oficial. Incómodo para los que tienen intereses en que la muerte de Jimi Hendrix siga siendo clasificada como accidente. Tappy Wright era el roadie de Hendrix desde los primeros años en Londres. Era una de las pocas personas que tenía acceso tanto al mundo de Jimi como al mundo de Jeffery. Y lo que vio y escuchó durante esos años es lo que publicó en 2009 en su libro Rock Roadie. Un libro que tardó 39 años en escribir. Wright describe en el libro una conversación que tuvo con Mike Jeffery aproximadamente un año después de la muerte de Jimi. Estaban en un bar. Jeffery había bebido. Y en un momento de la noche, sin que Wright se lo preguntara directamente, Jeffery empezó a hablar. Lo que dijo, según Wright, fue esto: que la noche del 17 de septiembre de 1970 fue al Hotel Samarkand, que entró en el apartamento, que Jimi estaba incapacitado por las pastillas, que le metió más pastillas en la boca, que le hizo tragar varias botellas de vino tinto, y que esperó. Y luego dijo la frase que Wright no pudo olvidar durante el resto de su vida. Jimi valía más para mí muerto que vivo. Iba a perderlo de todas formas. Si lo perdía todo.
¿Por qué iba Jeffrey a perder a Jimmy? Porque Jimmy estaba en proceso de rescindir el contrato. Los abogados ya estaban trabajando. Los documentos estaban casi listos. Y cuando ese contrato se rescindiera, Jeffrey no solo perdía los ingresos futuros de Jimmy, perdía también la posibilidad de que una investigación sobre las finanzas descubriera todo el dinero que había desviado durante 4 años. Millones de dólares en cuentas que no debían existir. Dinero que tendría que devolver, con intereses, y con consecuencias legales que podrían ser devastadoras. Pero había algo más inmediato que eso. Algo con una fecha límite concreta. Mike Jeffrey tenía una deuda con el crimen organizado. $30,000. Una cantidad que en 1970 era significativa pero no astronómica. Suficiente para matarte si no pagabas. Y la fecha de vencimiento de esa deuda estaba próxima. Jeffrey no tenía el dinero líquido. El dinero de Jimmy estaba en cuentas offshore inaccesibles a corto plazo. Pero $2 millones de una póliza de seguro de vida se cobran relativamente rápido. Tappy Wright cayó durante 39 años. En el libro explica por qué. Dice que en los días siguientes a la conversación con Jeffrey, entendió que lo que acababa de escuchar era extremadamente peligroso. Que las personas con quienes Jeffrey tenía conexiones no eran personas a quienes se pudiera denunciar sin consecuencias. Que hablar significaba ponerse en una situación de riesgo real. Y que eligió sobrevivir. Pasó casi 4 décadas cargando con ese secreto. Hasta que en 2009, con Jeffrey muerto desde 1973, con la mayoría de los actores principales de esa historia desaparecidos, decidió que era el momento de contar lo que sabía. Mike Jeffrey murió el 5 de marzo de 1973, en un accidente de avión sobre el sur de Francia. El vuelo Iberia 933 colisionó con otro avión en el espacio aéreo de Nantes. Murieron 68 personas. Una de ellas era Mike Jeffrey. Murió 2 años y medio después que Jimi Hendrix, sin haber sido investigado nunca formalmente por su muerte, sin que nadie le hubiera pedido cuentas oficialmente por los millones desaparecidos, sin que la póliza de seguro de vida hubiera sido cuestionada públicamente. Y aquí viene la pregunta que Leon Hendrix, el hermano de Jimmy, lleva décadas haciendo en público. Leon Hendrix ha dicho en múltiples entrevistas a lo largo de los años, con su nombre y apellidos, sin ambigüedad, sin calificativos que suavicen la afirmación: no tengo ninguna duda de que mi hermano fue asesinado. No sospecha. No cree que podría haber pasado algo. No duda. No tiene ninguna duda. El hermano de Jimi Hendrix dice que su hermano fue asesinado. Y señala a Mike Jeffrey como responsable. ¿Por qué nadie investigó eso formalmente? ¿Por qué la muerte de Jeffrey en 1973 cerró todas las puertas posibles justo cuando empezaban a abrirse preguntas incómodas? ¿Y qué papel jugó Monica Dannemann en todo esto? Porque la historia de Monica Dannemann tiene un final que resulta tan perturbador como todo lo demás. Eso es lo que viene ahora. Hay una mujer en esta historia que durante 25 años controló la narrativa oficial de la muerte de Jimi Hendrix. Una mujer que cambió su versión de los hechos tantas veces que los investigadores que intentaron reconstruir lo que pasó esa noche en el Hotel Samarkand acabaron con más preguntas que respuestas. Una mujer que demandó judicialmente a cualquiera que cuestionara su versión. Que construyó una identidad pública completa alrededor de ser la última novia de Jimi Hendrix. Que escribió un libro. Que pintó cuadros. Que dio entrevistas durante décadas presentándose como la guardiana de la memoria de Jimi. Y que murió en 1996 de una manera que añade otra capa de oscuridad a una historia que ya tenía demasiadas. Su nombre era Monica Dannemann.
Para entender el papel de Monica Dannemann en esta historia, hay que entender primero algo sobre la naturaleza de su relación con Jimi. Monica Dannemann conoció a Jimi Hendrix en Düsseldorf en enero de 1969. Jimi estaba de gira. Mónica tenía 21 años y era patinadora artística profesional. Se conocieron, pasaron tiempo juntos, y cuando Jimi siguió con su gira, Mónica interpretó ese encuentro de una manera que las personas más cercanas a Jimi describen como desproporcionada respecto a lo que Jimi sentía. Jimi tenía relaciones con muchas mujeres durante esos años. Era una realidad de su vida que sus amigos, su banda y las personas de su entorno conocían bien. Monica Dannemann no era su novia oficial en el sentido que ella siempre presentó públicamente. Era una de las personas con quienes Jimi pasaba tiempo cuando estaba en Europa. Eso no significa que Jimi no la apreciara. Significa que la naturaleza de la relación era más complicada de lo que Mónica siempre quiso que el mundo creyera. Y esa distancia entre la realidad y la versión de Mónica es importante. Porque es la misma distancia que existe entre lo que Mónica dijo que pasó esa noche y lo que los paramédicos, los médicos del hospital y los investigadores posteriores encontraron que no encajaba con su relato. La primera versión de Mónica a la policía fue esta. Se quedaron dormidos juntos alrededor de las 7 de la mañana del día 18. Ella se despertó alrededor de las 11. Vio que Jimi estaba vomitando. Intentó despertarlo. No respondía. Llamó a una ambulancia. Esa es la versión oficial. La versión que la investigación aceptó sin cuestionarla. La versión que se cerró en 48 horas. Pero hay elementos de esa versión que no cuadran. El primero es médico. Los paramédicos, Reginald Jones y John Sawa, describieron cuando llegaron al apartamento un nivel de aspiración de vómito en los pulmones de Jimi que médicamente corresponde a un proceso que llevó tiempo. No minutos. Horas. Si Mónica se despertó a las 11 y llamó inmediatamente, el estado en que encontraron a Jimi no correspondía con una espera de minutos desde que el proceso comenzó. Correspondía con horas. Lo que significa que o Mónica no se despertó cuando dice que se despertó, o que esperó un tiempo considerable antes de llamar. O las dos cosas. El segundo elemento que no cuadra es la llamada que Mónica hizo antes de llamar a emergencias. Hay testimonios de que Mónica llamó a al menos una persona antes de marcar el número de la ambulancia. ¿A quién llamó? Eso nunca se investigó formalmente. Pero hay personas que estuvieron en el entorno de esa investigación que años después sugirieron que la llamada fue a alguien conectado con Jeffrey. No hay prueba documental de eso. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué llamas a alguien antes de llamar a una ambulancia cuando la persona que tienes al lado no responde? ¿Qué conversación necesitas tener antes de pedir ayuda médica? El tercer elemento es el más perturbador de todos. Tiene que ver con lo que encontraron en el apartamento cuando llegaron los paramédicos. Varios testimonios recogidos en investigaciones posteriores describen algo en la escena que no aparece en el informe oficial. Describen señales de que Jimi había sido movido. Que la posición en que estaba cuando llegaron los paramédicos no era consistente con alguien que había perdido el conocimiento de manera natural y había permanecido en la misma posición durante horas. Que había algo en la distribución de las botellas, en la posición del cuerpo, en el estado general de la habitación, que sugería que alguien había estado ahí antes que los paramédicos. Estos testimonios nunca formaron parte de la investigación oficial. Porque la investigación oficial ya había cerrado el caso. Ahora viene la parte de la historia de Monica Dannemann que más revela sobre el tipo de persona que era y sobre lo que tenía que proteger. Durante 25 años,
Monica Dannemann construyó su vida alrededor de ser la última novia de Jimi Hendrix. Escribió un libro en 1995 titulado The Inner World of Jimi Hendrix. En ese libro presentaba su versión de la relación y de la muerte de Jimi. Una versión que contradecía en puntos fundamentales los testimonios de otras personas que conocían a Jimi. Entre esas personas estaba Kathy Etchingham. Kathy Etchingham había sido la novia principal de Jimi durante los años 1966 a 1969. Era una figura bien conocida en el entorno de Hendrix. Y las afirmaciones de Monica Dannemann en su libro la llevaron a emprender acciones legales. En 1996, un tribunal británico falló en contra de Monica Dannemann. El tribunal determinó que varias de las afirmaciones en el libro de Dannemann eran falsas, que su versión de la relación con Jimi no se correspondía con la realidad documentada, que había construido una narrativa que no resistía el escrutinio de los hechos verificables. 4 días después de ese fallo judicial, Monica Dannemann fue encontrada muerta en su coche en el garaje de su casa en Seaford, East Sussex. Intoxicación por monóxido de carbono. La muerte fue clasificada como suicidio. Tenía 48 años. La muerte de Monica Dannemann cerró para siempre la posibilidad de que la única testigo directa de la noche del Hotel Samarkand pudiera ser interrogada formalmente sobre las contradicciones en su versión. Contradicciones que un tribunal acababa de reconocer públicamente como tales. 4 días después de ese reconocimiento, la testigo murió. La historia no dice que esas dos cosas estén conectadas. Pero la historia tampoco puede ignorar que ocurrieron con 4 días de diferencia. Volvamos a Mike Jeffery. Porque hay algo en la historia de Jeffery que todavía no hemos contado y que resulta fundamental para entender el contexto completo. Jeffery murió en 1973 sin haber sido investigado formalmente. Pero en los meses anteriores a su muerte, había algo que las personas que lo conocían describieron como un cambio en su comportamiento. Estaba nervioso, más de lo habitual. Había algo que le preocupaba de manera visible. Algunos de los que lo conocían en esos meses dijeron que Jeffery hablaba de la posibilidad de que hubiera personas que querían hacerle daño, que había tomado precauciones, que era cuidadoso con sus movimientos. ¿De quién tenía miedo Jeffery? No lo sabemos con certeza. Pero hay una posibilidad que varios investigadores han señalado. Las personas a quienes Jeffery debía $30,000 en 1970 no desaparecieron cuando Jeffery cobró la póliza de seguro de vida de Jimi Hendrix. Y si esas personas empezaban a hacer las mismas preguntas que los investigadores habían elegido no hacer, las consecuencias para Jeffery podían ser muy distintas a las de una investigación policial. La muerte de Jeffery en el accidente aéreo de 1973 fue real. No hay ninguna razón documentada para dudar de que fue un accidente. Pero su muerte eliminó al único hombre que podría haber respondido preguntas que siguen sin respuesta. Y eliminó también al beneficiario de la póliza de seguro de vida de Jimi Hendrix. Una póliza que, irónicamente, nunca llegó a ser investigada formalmente porque el beneficiario murió antes de que nadie se pusiera a hacer las preguntas correctas. ¿Qué quedó de todo esto? ¿Qué quedó después de Jimi, después de Jeffery, después de Monica Dannemann, después de Devon Wilson? Quedó la música. Quedó un catálogo de grabaciones que durante décadas fue administrado de maneras que siguieron sin beneficiar completamente a la familia de Jimi. Quedó una batalla legal entre el padre de Jimi, Al Hendrix, y los herederos del negocio que Jeffery había construido, que duró años. Quedó Leon Hendrix repitiendo en cada entrevista que su hermano fue asesinado. Y quedaron las preguntas.
Las mismas preguntas que estaban ahí en septiembre de 1970 y que siguen sin respuesta oficial 54 años después. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Jimmy perdió el conocimiento y la llamada a emergencias? ¿A quién llamó Mónica antes de llamar a la ambulancia? ¿Entró alguien más en ese apartamento esa noche? ¿Por qué la investigación se cerró en 48 horas? ¿Qué sabía exactamente Mike Jeffrey y cuándo lo sabía? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta oficial. Y ya nunca la tendrá, porque todos los que podrían responderlas están muertos. Lo que sí sabemos es esto. Jimi Hendrix, en septiembre de 1970, estaba tomando pasos concretos y documentados para liberarse de Mike Jeffrey. Jeffrey tenía motivos económicos inmediatos y urgentes para que eso no ocurriera. Jeffrey tenía una póliza de seguro de vida de $2 millones sobre Jimmy, con él mismo como beneficiario. Jeffrey confesó borracho ante un testigo que entró en esa habitación y que lo que hizo fue intencional. El hermano de Jimmy dice públicamente que fue un asesinato. Y la investigación oficial duró 48 horas. Tú decides qué hacer con todo eso. Tú decides si eso es suficiente para llamarlo como hay que llamarlo. Pero antes de decidir, escucha el capítulo final. Porque hay algo sobre la historia de Jimi Hendrix que va más allá de cómo murió. Algo sobre lo que dejó, sobre lo que significó, sobre la pregunta que su historia nos hace a todos nosotros sobre el precio que pagamos por el arte que amamos. Quiero que pienses en algo. No en Jimi Hendrix, la leyenda. No en la imagen del hombre con el sombrero de ala ancha y la chaqueta militar y la Stratocaster blanca en llamas en Monterey. No en la figura mítica que aparece en las camisetas y los pósters y las portadas de las revistas de rock 50 años después de su muerte. Piensa en el hombre. En el chico de Seattle que aprendió a tocar con una guitarra de $5 que tenía una sola cuerda. Que era zurdo en un mundo diseñado para diestros, y en lugar de adaptarse al mundo, reinventó el instrumento. Que creció sin madre desde los 15 años. Que durmió en coches, en sofás de amigos, en habitaciones de hoteles baratos durante años tocando por cacahuetes, en clubes donde la mitad del público no prestaba atención. Ese hombre, antes de Londres, antes de la fama, antes de que el mundo decidiera que era algo más que un ser humano. ¿Qué quería ese hombre? Quería tocar. Quería explorar lo que era capaz de hacer con un instrumento que en sus manos se convertía en algo que no había existido antes. Quería libertad. No la libertad abstracta de los discursos y los manifiestos. La libertad concreta de poder decidir qué música hacía, con quién la hacía, cuándo la hacía y cómo la hacía. Eso era todo. Y el mundo le dio todo excepto eso. Le dio fama en cantidades que aplastaban. Le dio dinero que nunca llegó a sus manos. Le dio admiración de los músicos más grandes del planeta. Le dio la portada de todas las revistas. Le dio Woodstock. Y al mismo tiempo le puso encima a un hombre que le robaba cada centavo que generaba, que controlaba cada decisión de su carrera, que había calculado con frialdad que valía más muerto que vivo, y que cuando Jimmy finalmente encontró la manera de liberarse, actuó. Hay algo que me resulta imposible ignorar cuando pienso en la historia de Jimi Hendrix. Algo que no aparece en los libros de historia del rock, que no aparece en los documentales, que casi nadie menciona cuando habla de su legado. Jimi Hendrix, en el momento de su muerte, tenía 27 años. 27 años. Y llevaba siendo una figura pública mundial exactamente 4 años. 4 años desde que Chas Chandler lo llevó a Londres hasta la noche del Hotel Samarkand. 4 años.
En 4 años grabó 3 álbumes de estudio que 50 años después siguen siendo estudiados en los conservatorios de música más prestigiosos del mundo. En 4 años redefinió lo que la guitarra eléctrica podía hacer de una manera que ningún músico, antes ni después, ha igualado en el mismo plazo de tiempo. En 4 años actuó en Monterey, en Woodstock, en el Isle of Wight. En 4 años cambió la música popular para siempre. ¿Qué habría hecho con 20 años más? Esa es la pregunta que los músicos que lo conocieron se han hecho durante décadas. Eric Clapton se la ha hecho. Carlos Santana se la ha hecho. Pete Townshend se la ha hecho. Ninguno de ellos tiene respuesta. Porque la respuesta requeriría imaginar algo que no existe. Un Jimi Hendrix libre. Un Jimi Hendrix con control sobre su carrera y su dinero. Un Jimi Hendrix que hubiera podido seguir explorando durante décadas las posibilidades de ese instrumento que en sus manos se convertía en algo que no tenía nombre. Ese Jimi Hendrix nunca existió. Nos lo quitaron. Tú que escuchaste a Jimi Hendrix por primera vez y no pudiste creer que eso fuera una guitarra. Tú que pusiste Voodoo Child y sentiste algo físico, algo que iba más allá de la música y te llegaba de una manera que no sabías cómo describir. Tú que viste las imágenes de Woodstock y entendiste que estabas viendo algo irrepetible. Quiero pedirte que hagas algo esta noche. Que escuches Angel. Una de las últimas canciones que Jimi grabó en Electric Lady Studios. Una balada suave, casi delicada, completamente diferente a la imagen que el mundo tiene de Hendrix. Una canción sobre un sueño que tuvo con su madre. Con Lucille, la madre que murió cuando él tenía 15 años y que llevaba dentro como una herida que nunca terminó de cerrarse. Escucha esa canción sabiendo lo que sabes ahora. Sabiendo que el hombre que la grabó estaba en ese momento tomando los pasos para liberarse del hombre que lo controlaba. Sabiendo que tenía planes, que tenía proyectos, que tenía décadas de música por delante. Sabiendo que semanas después de grabar esa canción, estaba muerto. Y que nadie pagó ningún precio real por eso. Pero hay algo más que quiero que te lleves de esta historia. Algo que va más allá de la indignación justa ante una injusticia documentada. Jimi Hendrix, en 4 años, nos dejó algo que ningún tribunal, ningún manager, ninguna póliza de seguro de vida puede tocar. Nos dejó la demostración de que los límites que el mundo pone sobre lo que es posible son arbitrarios. Que un chico zurdo de Seattle, con una guitarra de $5 y sin nadie que le enseñara, podía reinventar un instrumento. Que las reglas sobre cómo se toca, cómo se canta, cómo se actúa, cómo se vive, son construcciones que alguien decidió en algún momento y que cualquiera puede decidir ignorar. Jimi Hendrix ignoró todas las reglas. Tocó la guitarra al revés. Mezcló géneros que se suponía que no debían mezclarse. Construyó un sonido que no existía antes de él. Y en el proceso, cambió lo que todos los que vinieron después de él entendían como posible. Eso no se lo puede quitar nadie. Ni Mike Jeffery, ni la noche del Hotel Samarkand, ni 54 años de silencio oficial. Eso está en la música. Y la música sigue sonando. Esta noche pon Angel. Escúchala de verdad. Escúchala por el chico de Seattle que aprendió a tocar con una guitarra de $5. Por el hombre que nos mostró que los límites son una decisión. Por el artista que en 4 años nos dio más de lo que la mayoría da en toda una vida. Y que merecía mucho más de lo que el mundo le dio. Si esta historia te ha movido algo, si hay alguien que merece conocer la verdad detrás de la leyenda, comparte este video ahora mismo.
Y si quieres seguir descubriendo las verdades que nadie te contó sobre los artistas que formaron tu vida, suscríbete. Lo que viene en los próximos vídeos es igual de real, igual de necesario e igual de inevitable. Nos vemos pronto.